Autoriza Julia Dosa, ya se juega el fútbol. Hay alegría, bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo por las pantallas de Tigo Sports para ver a Rubio y Santaní la mueve. El conjunto albinegro, hoy vestido con la de alternativa. Gonzalo Medina. Mansur. Levantó Mansur. El cabezazo. Medina levanta a profundidad. Leguizamón. ¡Gol! ¡Gol! De Rubio Ñu. Anderson Leguizamón en el segundo palo. Después de un gran pase de Gonzalo Medina. Primero cargó Mansur. La bajó Villagra. Tremenda pelota de Medina. Profunda y a la zona vacía que atacó Leguizamón. La empujó con la más hábil. Midiendo bien los tiempos. Batiendo el portero Jiménez. Lo gana con justicia. Fue el más ambicioso Rubio Ñu, no santanicero. El problema es que tiene 12 segundos para cortar camino al arco rival. ¿Será posible eso? No. Es el final del partido, no queda lugar para más. Ganó Rubio Ñu con gol de Anderson Leguizamón por 1-0. Y se ubica en lo alto de la tabla con 31 puntos, al igual que Capiatay a 1 del puntero 12 de junio. Sí, la alegría por el resultado. Quizás no es el mejor partido de Rubio Ñu en ese sentido, pero termina con ese premio que lo consigue en el primer tiempo, donde se puso en ventaja justamente en la definición de Anderson Leguizamón. Lo supo mantener, un par de buenas acciones. Un remate de Penayo que se va afuera sobre el travesaño y otro de Manuel Caballero que también se va sobre el travesaño. Fueron las mejores ocasiones para el conjunto ñuense de ampliar quizás el resultado. Un remate de tiro libre de Luis Lescano quizás sobre el travesaño de Santaní fue la mayor sensación de peligro para el conjunto visitante. Fue mejor Rubio Ñu, pero escueto futbolísticamente hablando, pero con el resultado de estar ganando y estar como escolta del 12 de junio, solamente a un punto de la punta para el conjunto ñuense.